Gloria a Dios, bendiciones mis amados hermanos y amigos. Una vez más estamos reunidos acá para continuar con la lectura del libro escrito por el apóstol Sergio Enríquez, el Apocalipsis del Antiguo Testamento. En esta oportunidad el tema que nos compete lleva por título Mene Mene Tekel Uparsin. Daniel capítulo 5 versículo 24-25. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin. Introducción. La historia bíblica nos deja ver que Nabucodonosor tuvo simiente. Dentro de esta descendencia se encuentra el rey Belsasar. Cuando este rey estaba en el palacio, se puso a beber y envió a traer los vasos del templo de Dios que su antepasado Nabucodonosor se había llevado a Babilonia. Segunda de Crónicas capítulo 36 versículo 18. Él utilizó los vasos para embriagarse y ofrecer alabanza a los dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra. En el capítulo 5 versículo 4, no consideró que ese comportamiento le traería un juicio a su vida y a su reinado. El regreso del Señor está cerca, y por eso Dios medirá el corazón de su pueblo y hará juicios como una vez lo hizo con Ananías y Zafira. Desarrollo. La Biblia describe que el rey Nabucodonosor tuvo experiencias sobrenaturales en las que Dios se mostró a él. Sin embargo, él no prestó atención a estas advertencias, sino que insistió en ser de corazón altivo, humillando o matando a quien quería. Daniel capítulo 5 versículo 19. Entonces las jerarquías celestiales dictaron un decreto en contra de él y fue sentenciado a transformarse en una bestia del campo hasta que reconociera que Dios es quien gobierna sobre los hombres y que él pone reyes y los quita, levanta al más humilde y pone en alto al que le place. Daniel capítulo 4 versículo 13-14, Daniel capítulo 2 versículo 21. Según la historia, Belsasar viene a ser el cuarto en la generación de Nabucodonosor. En carta 2006, él era el nieto del rey, aunque algunas traducciones dicen su padre Nabucodonosor. Esto es comprensible porque la palabra que usa para decir padre en hebreo se puede traducir como descendiente, antepasado, hijo y nieto. Estando en el palacio de Babilonia, Belsasar se puso a festejar bebiendo en los vasos del templo de Dios, y después de haber ofrecido alabanza a sus dioses, vio una mano que empezó a escribir en la pared, y entonces se turbó su corazón. Mandó a llamar a todos los sabios de Babilonia para que le dieran la interpretación de la escritura, pero no hubo nadie que pudiera descifrar el código que Dios había escrito. Daniel capítulo 5 versículo 7. Solamente se encontró un hombre en quien moraba el Espíritu de Dios y tenía un espíritu extraordinario. Este siervo de Dios le dio la siguiente interpretación. Daniel capítulo 5 versículo 11 al 12. Punto número 1. Mene Mene. Daniel capítulo 5 versículo 26. El Mene representaba una moneda de alto valor en Babilonia. Se llamaba mina y equivalía a 570 gramos de plata. Esa palabra significa contar, cuenta y medida. Al pronunciar dos veces la palabra es porque había sido probado dos veces. Dios ha contabilizado y medido tu reino y le ha puesto fin. El Señor mide a su pueblo de diferentes maneras. Uno de los objetivos es para estimularlos a que alcancemos el galardón del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por ello, en este tiempo final, Dios andará midiendo y contabilizando por medio de los ministros lo que está dentro de nuestro templo. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. ¿Qué cosas mide Dios? Inciso A. Apocalipsis capítulo 11 versículo 1. El altar. El altar representaba el lugar en donde se hacían los sacrificios.
y en donde se tenía comunión con Dios. Este altar estaba situado en el atrio del tabernáculo, Éxodo capítulo 27, versículos 9 y 13. Dios nos pide que presentemos en el altar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable. Romanos capítulo 12, versículo 1, Hebreos capítulo 13, versículo 15. Continuamente debemos presentarnos delante de Él para hallar de su gracia, para realizar su voluntad. Si nos midieran por nuestras propias obras, nos hallarían faltos. Necesitamos entender que es por su misericordia que podemos dar la medida requerida. Inciso B. La adoración. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. El Señor medirá nuestra adoración por medio de nuestro corazón, porque la palabra dice que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 23. Si anda buscando es porque muchos aún no han dado la medida requerida. Hoy día podemos entrar a adorar a Dios en el lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Aunque algunas veces fallamos, debemos anhelar el perdón y debemos seguir adelante, sabiendo que también somos medidos conforme a la intención de nuestro corazón. Punto número 2. Tekel. Daniel capítulo 5, versículo 27. Esta palabra se usa para designar una moneda de menor valor que la mina. En el idioma hebreo se decía shekel, que significa peso, pesar, pesado, examinado, examen, y en el sistema monetario de Babilonia lo tenía registrado con un valor de 11.4 gramos de plata. Historia babilónica. Daniel le recordó a Belsasar lo que su antepasado Nabucodonosor había hecho durante su reinado. Le dijo cómo Dios le había dado poder, gloria, majestad y grandeza sobre los gobernantes de todos los pueblos. No obstante, se enalteció su corazón y por esa causa le fue quitado el reino y le fue dado un corazón de bestia. Daniel capítulo 5, versículo 18. Daniel capítulo 5, versículo 20. Aunque Belsasar sabía lo que Dios había hecho con su abuelo, no humilló su corazón y se llenó de altivez contra el Dios del cielo. Daniel capítulo 5, versículo 22 y 23. Dios le dio tiempo para que se humillara, pero el rey, sabiendo lo malo que había acontecido a sus antepasados, no se arrepintió. Y entonces fue examinado y hallado falto. La balanza de Dios también llegará en algún momento a nosotros, nos pesará y evaluará distintas partes de nuestro ser integral. ¿Cuáles son las áreas que Dios pesa? Inciso A. Pesa el corazón. Proverbios capítulo 21, versículo 2. El Señor continuamente pesará nuestro corazón. Esta palabra se puede traducir como mente, pensamiento, sentimiento y alma. Lo que quiere decir que Dios pesará nuestra alma y lo que sentimos y deseamos y hacemos. Es necesario que seamos santos para ser hallados perfectos en la balanza de Dios. Inciso B. Pesa nuestro pensamiento. Marcos capítulo 12, versículo 30. El Señor pesará lo que pensamos de Él y de sus preceptos. Determinará si nuestro pensamiento es agradable o deshonroso. Por ello debemos pedirle que nos ayude a amarle con todo nuestro ser para que cuando nos pese seamos hallados con el peso exacto del amor. Inciso C. Pesa el espíritu. Proverbios capítulo 16, versículo 2. Nuestro espíritu debe ser hallado irreprensible. Por esa razón continuamente debemos examinarlo con el espejo de la palabra. Cuando nos demos cuenta en qué aspectos no damos la estatura, debemos suplicar misericordia para corregir nuestras acciones. Punto número 3. Uparsin. Daniel capítulo 5, versículo 28. Esta palabra está escrita en plural. Algunos escritos la traducen como Pérez, que es singular. Aquí estamos hablando de otra moneda que tenía el valor de 2 medias minas. La interpretación que Daniel le dio
al rey fue que su reino sería dividido y sería entregado a los medos y a los persas. Esa misma noche el rey murió y el imperio de Babilonia cayó en manos de los persas y medos. Según la Biblia, Belsasar estaba celebrando una fiesta en el momento en el que la ciudad de Babilonia fue sometida a un ejército enemigo. Daniel capítulo 5, versículo 1. Conclusión. Como cristianos debemos buscar ser humildes de corazón y morir cada día a nuestros deseos para que cuando nos midan y nos pesen, no seamos separados de la presencia de Dios, sino que hayamos alcanzado la estatura del varón perfecto. Gloria a Dios. Bendiciones una vez más, mis amados hermanos y amigos. De esta forma llegamos al final de la lectura de este tema, Mene Mene Tekel Uparsin, recordándoles que es el libro escrito por el apóstol Sergio Enríquez, el Apocalipsis del Antiguo Testamento, haciendo referencia al libro de Daniel. Vamos a continuar con la lectura del mismo en los días que vienen. El siguiente tema trata de la visión de las 4 bestias, primera y segunda parte. Si Dios nos lo permite, así será. Y si les repito que si la lectura de estos libros es de edificación para sus vidas, los invito a que puedan compartirlo, a que puedan suscribirse al canal. Y si les gustaría que estaríamos dando lectura a algún otro libro, les invito a que me lo puedan dejar en los comentarios y así de esa forma poder darle la búsqueda de vida y más adelante continuar con la lectura. Sin más que decir, que Dios los continúe bendiciendo. Hasta el próximo